grabar y voy a compartir pantalla. Eso. Sí, ustedes cuéntenme si se ve. Sí se ve. Perfecto. Vamos a hacer un repaso y vamos a integrar algunos elementos. Bueno, vamos a ir bien despacito pensando en que algunos van a estar terminando la encuesta y se van a incorporar. De todas maneras, hay altos temas de repaso aquí, así que... ¿alguien escribe? No, están poniéndose presente. Sí, le escribí un mensajito ahí a su compañera Rocío Pinilla, pero no sé si lo habrá visto. Que necesitaba un mail de ella porque el que tengo no le llega lo que le estoy enviando. Así que a ver si por ahí, por el chat, me puede hacer llegar, ¿no? O el mismo mail bien escrito, no sé, pero tengo problemas para comunicarme. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ah, muy bien, gracias Sofía. Tengo que preguntar porque no sé cuándo se cae, cuándo no. Bueno, vamos con estas habilidades, ¿no es cierto?, sociales aplicadas a las entrevistas, ¿no? Entrevista en una relación de ayuda, ¿sí? Vamos a identificar 3 fases, ¿no? Dentro de la estructura de la entrevista. La fase exploratoria, la fase resolutiva y de cierre, ¿ya? Entonces, en la fase exploratoria, ¿no?, es importante que haya un saludo cordial, ¿no es cierto?, un interés por atender el motivo de consulta, delimitarlo, ¿no? Recabar datos, ¿no?, mostrar una disposición, ¿sí?, a la búsqueda de datos, no solo generar una solución desde como una suerte de inteligencia de uno, y darle espacio a las creencias y a las expectativas, ¿no es cierto?, que trae el consultante, ¿sí? Poder integrar el contexto familiar, que hoy en día está muy, muy de boga, ¿no?, por las especialidades de medicina familiar y todo esto, pero por supuesto que siempre ha sido, ¿no es cierto?, relevante poder ponerle oído, ¿no es cierto?, poder ponerle atención a la vivencia familiar, la cultura familiar, ¿no?, en todos los temas, en temas de alcohol, en temas de nutrición, de uso de droga, qué sé yo, cómo cuidar un embarazo, ¿no? Siempre recuerden que al interior de una familia hay una cultura familiar, que no significa que le vayamos a encontrar todo malo a la familia, sino que es importante considerar el modo en cómo afronta, ¿no?, las situaciones. En la fase resolutiva vamos a tener la etapa de información y de negociación, ¿no? En la información, ¿no?, hay que dar respuesta a las expectativas, porque eso le ayuda, ¿no es cierto?, a los consultantes a comprender su situación, y eso puede servir para no tener que repetirla. No siempre ocurre así, ¿no?, sobre todo en enfermedades crónicas, pero comprender cómo me llego a enfermar, por supuesto que puede ser útil para quien consulta. Y la adherencia a tratamiento, ¿no? Es decir, si me toman en consideración las expectativas, puedo adherir bastante más a los tratamientos. Y en la fase negociadora, sí, es importante darle espacio, ¿no?, a que el consultante participe, opine, ¿no?, de lo que le estamos proponiendo, o proponga, ¿no es cierto?, sus propias dificultades. Piensen ustedes, no sé, en la nutrición, y que muchas veces, ¿no?, en una sociedad regida por el mercado, eh, hay alimentos que son más sencillos que otros, pero sin embargo hoy en día están mucho más caros porque se pusieron de moda a propósito de cuidar la salud. Un ejemplo es la harina negra, ¿no?, la harina con menos refinado que la harina blanca, cuesta menos trabajo hacerla, ¿no?, pero sin embargo es más caro porque se empezó a vender más. Entonces, cosas como esa, en una persona que necesita hacer dieta,
puede entender perfectamente lo que le está diciendo el nutricionista, pero sería importante que el nutricionista pudiera también escucharlo y oír de cuánto presupuesto dispone y qué tipo de alimentos suelen ser más accesibles con ese presupuesto. Entonces, ahí y en cualquier otra relación de ayuda es importante ese diálogo, ese negociador. En la fase de cierre, ¿no es cierto?, hay que asegurarse de que el usuario comprendió la situación, ¿no es cierto?, y el tratamiento que se le está asignando, y hacer, ¿no es cierto?, y qué hacer en caso de que no ocurra lo que estamos, ¿no es cierto?, diseñando, lo que estamos, ¿no es cierto?, proyectando con este tratamiento, ¿sí? Porque puede ocurrir, puede pasar así, entonces es importante que sepa a qué atenerse. ¿Mm? Bueno, ¿qué pasa con esto de las habilidades sociales, no es cierto? En el caso de los profesionales, ¿no? Cuando esto está un poco más fallido, por decirlo así, eh, por supuesto que puede generar problemas en el ámbito, ¿no es cierto?, de incidir negativamente en la conducta del consultante, ¿ya? Y eso puede ser dañino para su salud. No, no lo estamos mirando desde el punto de vista de que se me van a ir los pacientes, se me van a ir los clientes, porque desde el punto de vista de la salud pública de pronto están tan llenos los hospitales que no, no es que un hospital se vaya a quedar sin pacientes, ¿sí? Pero desde la perspectiva del usuario, claro que puede ser complejo, incluso hasta grave, letal, si es que la persona después de una mala experiencia tarda mucho en volver a buscar ayuda o no busca ayuda, o el mismo hecho de ir a buscar ayuda a otro lado, iniciar nuevamente todo el proceso, puede, puede ser tiempo valioso según la patología, ¿no es cierto?, que posea. Entonces, es importante, ¿no? Trabajamos bajo el marco, ya que trabajamos con personas, trabajamos bajo el marco, ¿no es cierto?, de las relaciones interpersonales y las habilidades sociales que yo pueda traer naturalmente o que yo pueda, ¿no es cierto?, cultivar, ¿no?, como una habilidad blanda, ¿no es cierto?, que puedo traer, no tan blanda, y puedo ir ablandándola a propósito de este tipo de, ¿no es cierto?, asignatura, ítem de asignatura, capacitaciones futuras que hay, ¿no es cierto?, en los equipos. Y otro efecto negativo, ¿no es cierto?, es que el usuario pueda evaluar negativamente también las competencias del profesional a propósito de su manera de relacionarse. Cosas que obviamente no son, no son paralelas, ¿no? Pero puede influir en la manera de recibir esa atención profesional, de evaluarla incluso de parte del usuario. ¿Mm? Hay múltiples estudios en relación a esto, ¿sí? Eh, y dan cuenta de problemas en la recogida de la información, en el momento de informar y problemas en general, ¿cierto? En la recogida de la información, por ejemplo, escaso contacto visual, ¿no? Estamos haciendo anamnesis y estamos haciendo otra cosa, eh, desvalorar, ¿no es cierto?, parte de la información verbal que va entregando la persona, entonces solo quedarse a ponerle mucha atención a un documento o una carpeta que trajo en donde hay, qué sé yo, una atención antigua en otra institución. Entonces, eh, es importante, ¿no?, valorar de igual forma el relato verbal que pueda traer el paciente. Obstaculizar la comunicación del paciente, interrumpirlo, darle muy poco espacio, evitar indagar sobre el impacto psicológico y social, ¿no? Es decir, se asoman las lágrimas, ya, entonces con mi discurso me corro, si cambio de tema, o doy una frase, ¿no?, que pone como paño frío, que a veces son buenos los paños fríos, pero no necesariamente en una anamnesis. Eh, ¿No? Aun cuando uno no esté en la especialidad o en la, ¿no?, recurrencia de estar viendo lágrimas, ¿no?, como podría ser los psicólogos, las asistentes sociales, psiquiatras, pero la relación de ayuda en general
pienso que es importante ponerle atención cuando se asoma, ¿no es cierto?, una variable más emocional, no evitarla. Evitar comentarios sobre los sentimientos, lo mismo, no usar resúmenes, ¿no? ¿No? El fraseo, el parafraseo, ¿no es cierto?, que veíamos en la cita anterior. Al informar, por ¿Profe? ejemplo, sí, Constanza, dígame. La parte de evitar comentarios sobre sentimientos, ¿eso es algo que no hay que hacer o que no se hace? Sí, eso es algo que está, ¿no es cierto?, estudiado en esto, ¿no es cierto?, investigaciones que están acá arriba, ¿no?, puestas de McGee, Pendleton, Eigili, qué sé yo, Ley, Morales, ¿no es cierto? Y que lo que estudiaron ellos, en dónde nos equivocábamos los técnicos en salud. Mira qué linda la investigación. Y claro, nos equivocamos en que a veces evitamos indagar el impacto, ¿no es cierto?, social o psicológico que estaba, ¿no es cierto?, relatando el paciente, callamos, apuramos, cambiamos tema, evitamos comentar sobre sus sentimientos, ¿sí? Ah, ya, entonces esa clase de comentarios hay que hacerlos. Claro, porque de alguna Ya. manera, igual que uno cuando está contándole algo a la compañera, a la amiga, al amigo, eh, uno espera que aquello que estoy contando sea algo, ¿no? No que yo estoy contando algo penoso y la otra persona me dice, ya bueno, y ahora podríamos ir a comer algo, ¿no? ¿Qué te parece? Entonces como que siento como que estuve hablando solo, ¿sí? Entonces, poder decir algo del correlato emocional, ya sea que la persona diga que estoy triste o estoy muy enojado, poder identificarlo conecta con el entrevistado, ¿no? Pareciera que usted, ¿no es cierto?, cuando está diciendo todo esto, está muy triste, está muy apenado por esta situación, ¿sí? Se le ve que está bastante enojado con esto que le ha ido pasando casualmente. Ya, y eso conecta, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Estos investigadores se dieron cuenta que los técnicos en salud fallamos harto en eso, ¿sí? Y ese tipo de falla no es una falla de saber poco de enfermería, de saber poco de medicina, de saber poco de nutrición, en el caso de un nutricionista. Es una falla a nivel de las habilidades sociales, ¿sí? De las habilidades blandas, y que es una parte importante, ¿no es cierto?, complementaria a todo lo que ustedes estudian, ¿no es cierto?, formativamente en términos de la enfermería propiamente tal, ¿no?, de los elementos biomédicos, qué sé yo. Es muy importante, ¿no es cierto?, somos un instrumento en ese sentido como personas y las habilidades sociales, este canal que nos conecta con nuestros pacientes. Muy buena pregunta, Constanza, por si a los demás le estaba quedando, le estaba pareciendo, estaban entendiéndolo de la misma manera, ¿no? Como que había que evitar esos comentarios para no hacer sentir mal a la persona. Al contrario, estos investigadores descubrieron que ahí fallamos. Cuando evitamos comentarios, ahí fallamos. Al informar, fallamos cuando damos escasa información, ¿no es cierto? Cuando hay ausencia de explicaciones sobre las causas, ¿no? Entonces, yo como profesional me explico esto que pasó y digo, mire, lo que usted tiene que hacer es esto. Y voy con el siguiente paciente. Pero entonces al paciente que estoy ahí, ¿no es cierto?, tratando, le queda todo esto como una magia, ¿no? Hay una caja negra ahí que no logra como comprender cuál es la causa de esto, ¿no? O poder decir que hay situaciones, ¿no es cierto?, de enfermedad que son de causa, ¿no es cierto?, poco, ¿no?, estudiada hasta acá, ¿no? La fibromialgia, qué sé yo, ¿no? Abuso de tecnicismos médicos. Entonces, poder quedarse tranquilo uno en el sentido que estoy diciendo las cosas, pero estoy diciendo en otro idioma que sé que no me están entendiendo tanto. Entonces, eso es como un truquito un poco que uno hace, y estaría bueno a veces no traducir, ¿sí? A los colegas le puedo ir con los tecnicismos porque me van a entender perfecto. No repetir la información, ¿no? Entonces, como cuando doy la información y puede ser que no haya posibilidad de captarla, no haya entendido,
hay que tomar en cuenta no solo los niveles educacionales de instrucción de nuestros pacientes en el servicio público, por ejemplo, sino también el nivel de tensión, y eso pasa en públicos y privados. El nivel de tensión, ¿no? Cuando voy a consultar como muy asustado, me pueden estar explicando algo muy sencillo y realmente uno necesita decir, ¿me puede repetir lo que me dijo? Porque no entendí eso. Bien, y en general, inicios bruscos de entrevistas, ahí también fallamos los técnicos, ¿no? En estar apurados, ¿no es cierto? En no hacer preámbulo, en no hacer una especie como de rompehielo, ¿sí? Es como que va una amiga o amigo a verme a la casa, que tiene confianza, y solo le pregunto, ¿y tú? ¿Y a qué vienes? En cambio, no le digo, ah, mira, qué sorpresa, no pensé que me visitas hoy. Sí, lo que pasa es que pasé por acá, necesitaba pedirte algo, y qué sé yo. Entonces, uno, de alguna manera, cuando hace una intervención brusca, como que pone distancias también. No da tiempo suficiente, también fallamos ahí, y escasa oferta de apoyo, ¿no? Esta cosa como empática, por decirlo así. ¿Sí? Ahí sí, Constanza, le fue Sí, profe, clarificadora. Fue yo muy súper buena clarita. su, fue muy buena su pregunta porque permitió darle como un énfasis a esta lámina que me parece que es muy importante en relación a las habilidades blandas, y sobre todo que está puesta aquí no como desde el sentido común, ¿no? Sino está puesta desde investigaciones, múltiples investigaciones, imagínense del 60 hasta el 90, ¿no? La más actual que ahí aparece, en donde los técnicos venimos fallando en estas líneas. Los problemas de comunicación entre los profesionales de salud y los pacientes pueden explicarse por tres factores. La percepción de los propios profesionales de salud, ¿no es cierto? Los estereotipos, ¿no es cierto? El sesgo profesional, ¿no es cierto? Que se tenga, las características del rol profesional, ¿no es cierto? En ese sentido, los distintos estamentos tienen una distinta manera de acercamiento, ¿no es cierto?, a sus pacientes. Entiendo que la enfermería tiene un acercamiento, ¿no?, que por definición intenta ser cálido y cercano. No así otras, ¿no?, profesiones. Y los aspectos propios también del paciente, por supuesto que sí, ¿no?, van a influir. ¿No es cierto? Las habilidades de escucha, ¿qué hacer cuando se escucha, ¿no? ¿Qué hacer? Poder tener una postura activa, un contacto visual, ¿no? Una expresión facial que dé cuenta de una cierta como atención, ¿sí? Y incentivos no verbales, ¿no? Cuando uno mueve la cabeza, asiente, son incentivos no verbales, ¿no? Hace gestos, mueve la ceja, ¿no? Abre los ojos. ¿Qué decir cuando uno escucha? Se pueden decir incentivos verbales ahí. Ya veo, ajá, importante es dar como un acompañamiento, ¿sí? Aunque sea sonoro, ¿sí? Y lo bueno de esos acompañamientos es que no interrumpen, ¿no? Me están hablando y digo, y es una gran compañía sin tomar el micrófono y quedármelo, ¿no? Porque a veces es importante dejar que el micrófono esté al otro lado para poder oír lo que se requiere decir. El tono, ¿no es cierto?, de voz adecuado, no juzgar, eso a veces cuesta, a veces cuesta, ¿no? Cuando uno... y eso es cultural, ¿no? No tiene que ver con que uno sea bueno o mal profesional, eso es cultural. Se nos cuelan, ¿no es cierto?, elementos ahí y se nos salen a veces con brusquedad, a veces como broma, ¿no? Queremos ser como bromistas y decimos algo que puede ser bastante juicioso, ¿no? Hoy en día, por supuesto que andamos trayendo harto cuidado con la diversidad sexual, ¿sí? Y por ahí también con la diversidad neurológica, ¿no es cierto? Pero hay tantas otras, ¿no es cierto?, focos de rasgos o características por las cuales podemos ser un poco juiciosos, juzgadores. Parafrasear.
Eso también se puede, ¿no? Que es hacer resúmenes, pero en mis palabras. Lo que yo entiendo de lo que usted me dice es que le ha ido pasando esto, y no he podido tener respuesta. Ya estoy haciendo un resumen tal vez de harto más que dijo, pero estoy intentando mostrarle, ¿no es cierto?, que voy a este ritmo. A lo mejor la persona me puede decir, sí, eso, y también lo más importante era esto. Y ahí, ¿no es cierto?, podemos integrar aquello que le parece más importante a mi resumen, ¿no? ¿Qué observaciones, qué observamos cuando se escucha, ¿no? Poder identificar, ¿no? Ponerle atención al contenido y a los sentimientos, ¿no?, de lo que se está relatando, ¿no? Lo que va a estar dado la conducta verbal, que es la conducta no verbal. Identificar, ¿no es cierto?, el pase para que hablemos, ¿no? ¿Cuándo será prudente tomar el micrófono para aparecer un poco ¿sí?, con el ping-pong del diálogo, ¿no? A veces es importante que la pelota esté a ese lado de la mesa de ping-pong, identificar cuándo podría pasar a este lado, ¿sí? Bueno, como lo vimos la vez pasada, ojo que hasta aquí vamos, por eso que yo pensé que esto iba a estar bastante relacionado con el taller 4, ¿no?, que está confeccionando, de dramatizar situaciones de salud, ¿no?, en términos de buenas situaciones deseables, situaciones, ¿no?, en la interacción terapeuta-paciente, por decirlo así, o negativas situaciones, erróneas situaciones. Entonces, hasta aquí pienso que podrían tener harto material. Por eso, repasar un poco lo del burnout, ¿no es cierto?, este síndrome, ¿no?, resultante del estado prolongado de estrés, ¿no?, en profesiones de apoyo, de ayuda. Hay agotamiento emocional, despersonalización y reducción, ¿no es cierto?, de la realización personal, ¿sí? Los indicadores van a ser ¿no es cierto?, en los profesionales, rigidez del modelo de atención, ¿no? Entonces, me quedan mirando porque yo estoy ahí muy estricto, estoy muy gruñón, qué sé yo, en relación a la manera en cómo estoy haciendo las cosas, no le doy espacio, ¿no?, a lo novedoso, ¿no?, a lo que se sale del protocolo, porque van a haber cosas que no encajen en un cierto protocolo que uno tenga. Despersonalización de la atención, entonces los mismos pacientes quedan así como comentando que es un poco frío, que es distante, que qué sé yo. Otros saldrán más enojados, ¿no?, porque les costará bancarse un poco esa distancia afectiva, ¿no? Sobre todo si uno tiene huellas en relación a las carencias afectivas, uno queda bastante más disgustado que otras personas, ¿no? Y salen un poco pelando, no sé si han escuchado eso, ¿no? Supongo que sí. Entonces, doctor, no sé, qué se cree, ¿no?, somos personas. Esa frase se repite mucho en la sala de espera. Oye, pero si somos personas, como si la condición de persona estuviera en duda. Omnipotencia profesional que de algún modo es más que creerse mucho, porque en el fondo es como necesitar resguardarse mucho detrás del uniforme. Y el uniforme sí sirve para resguardarse, ¿no? Ayuda en cierta medida, ¿no?, a un poco identificar un cierto setting, ¿no? No estamos conversando en la playa, en la plaza o en la playa, estamos en una anamnesis, que es distinto que conversar con alguien en la micro, en la plaza. Entonces el uniforme sirve, ¿no? Hay una cuota, ¿no?, de omnipotencia, por decirlo así, pero que puede ser benigna, pero si es aumentada, va a generar una distancia que va a ser, ¿no?, iatrogénica a la función de la entrevista, de la anamnesis, ¿no?, y de la ayuda que estamos pretendiendo. Extensión del encuadre a lugares significativos, ¿no?, la impregnancia del rol. Esto como, no sé, porque me acuerdo siempre de un compañero de trabajo en algún consultorio por ahí,
que odontólogo mirándole los dientes, ¿no? A los compañeros de trabajo en actividades que no tenían nada que ver con lo laboral, ¿no? Jugar fútbol, ¿no? En horario extralaboral. Eh, claro, ahí hay un signo, ¿no? De que me anda persiguiendo mi rol, mi foco, ¿no? Mi concentración en esos asuntos. Son indicadores, ¿no? No es que eso esté mal o sea moralmente dañino, solo habla de que parece que me estoy desgastando, ¿no? Incapacidad de desengancharse, ¿no? En la misma línea, interferencia de la generatividad, es decir, como que esta generosidad del conocimiento, ¿no? Hacia los pacientes, hacia los pares, hacia, ¿no es cierto?, los pares más jóvenes o los alumnos en práctica, como que se me acaba, no tengo tanta disposición. Eso es complicado también para la comunidad, ¿no? Eh, Desinterés por actividades placenteras, bueno, eso es muy, muy llamativo. Imposibilidad del ocio, muy, muy llamativo. ¿No? Consecuencias psicológicas, actitud negativa hacia sí mismo, que puede ir desde una estima negativa hasta, bueno, en el caso de cuando hay rasgos de personalidad más alterados, puede ser hasta lesiones, autolesiones. Depresión, culpabilidad, ansiedad, rabia, ¿no? Aburrimiento sencillamente. Una tolerancia a la frustración disminuida y problemas, ¿no es cierto?, del funcionamiento físico, ¿no? Psicosomáticos, ¿no? Dentro de esos, fatiga crónica es bastante, ¿no es cierto?, frecuente en el burnout. Dolores de cabeza, problemas de sueño, úlceras y otros desórdenes gastrointestinales, ¿no? Da duro ahí en lo gastrointestinal estos asuntos. Pérdida de peso, podría ser aumento también, ¿no? En una cosa un poquito más, ¿no es cierto?, eh, ¿no es cierto?, un poco ansiosa también. Dolores musculares, ¿no? Por tensión. En el contexto organizacional, esto ya lo habíamos visto, pero es interesante que si tienen dudas, preguntas o quieren ver cómo encajarlo en el taller que están diseñando, está muy bueno que lo dialoguemos. Organizacionalmente se rinde menos como equipo de trabajo, ¿no? Hay más actitud negativa hacia el trabajo, motivación disminuida, ¿no es cierto? Actitudes negativas, incapacidad para realizar trabajo con un cierto rigor, es decir, los protocolos cuesta como instalarlo cuando está el equipo más fatigado. Hay alta rotación, ya la gente termina cambiando su trabajo pensando que así va a solucionar un poco su síndrome. Intención o abandono del trabajo, ausentismo, retraso, pausa, ¿no es cierto? Y eso es complejo porque a veces las personas que están a cargo un poco del personal tienen que empezar con esta especie de casa de bruja, ¿no? De empezar ¿no? A estar casi vigilando que cuánto tiempo pasa la gente en las cafeterías o qué sé yo. Y pareciera que se trata como del señor que vigila y los flojos que solo toman café. Pero es importante que bajo esta mirada ustedes comprendan desde ya, antes de entrar al circuito laboral, que a veces no se trata de la flojera, no se trata del corre que te pillo, que está el inspector ¿no? Y los flojos que van a tomar café, sino tal vez se trata, ¿no es cierto?, de un desgaste que no está hablado, de un desgaste que no tiene lugar para comparecer, ¿sí? Y solo se transforma en un síntoma de ganas de evitar, de estar en otro lugar, ¿sí? O de comer, ¿no? En el caso de que estuvieran usando la cafetería para, ¿no?, algo más glotón, por decirlo así. Y insatisfacción en el trabajo, ¿no? En las relaciones interpersonales se pueden volver superficiales o violentas también, ¿no? Ambientalmente, actitud negativa, comportamientos de alto riesgo, ¿no? Innecesario, disminución de la calidad de vida personal, ¿sí? O sea, el Profesor, autocuidado, sí, perdón, Antonia, sí, sí, tengo, o sea, no sé si es consulta o reflexión, no sé. sí. ¿Usted qué visión tiene de cuál es el origen del problema del burnout? Si es de la persona
que es incapaz de manejar el estrés, o si es del sistema que, ¿me entiendes? Sí, esa es una muy buena pregunta, Antonia. Y siempre las buenas preguntas se caracterizan por ser buenas porque son difíciles de contestar. Es una muy buena pregunta porque sí, efectivamente hay componentes personales. Me parece que en la clase anterior, en alguna lámina, sí estaba instalado ahí, de que hay una cierta como característica no personal de autoexigencia. Pero ojo, ahí tenemos que tener cuidado porque fíjense ustedes que en el fondo estamos hablando de la misma autoexigencia, esta que tenemos para conseguir a veces buenas notas, por ejemplo, o conseguir de que, no sé, en la evaluación en la pauta de evaluación que le estuve mandando esta mañana, del taller 2 en varias partes diga muy bien, muy buen trabajo, se nota el esfuerzo ahí de hacer esto y esto otro. Entonces, de alguna manera uno consigue eso por un rasgo que tiene donde hay una cierta autoexigencia, no me conformo con completar y con rellenar algo, con copiar y pegar. Entonces, lo que quiero decir es que es una característica que tiene doble valencia, ¿no? Que una buena porción de vida me sirve para jalar, ¿no es cierto?, hacia allá, hacia mi proyecto de vida, pero fíjense aquí, justo aquí, en este tema que estamos tocando, está también al servicio, puede estarlo, al servicio de una autoexigencia tan grande que ¿no es cierto?, me provoque una peso, una desilusión, un sentirme quemado. Quemado es como sentirse, estoy colapsado en el fondo, ¿no? En inglés dicen quemado, ¿no es cierto? Pero en nuestro idioma habría que entenderlo como cuando uno dice, oh, estoy colapsado, o sea, no, esto me golpeó, o qué sé yo, ¿no? Estoy trabajando con el grupo de, no sé, los crónicos, y no sé qué, y cada vez van de mal en peor, y hacemos cosas y vuelven, ¿no es cierto?, con, qué sé yo, con la presión, son los primeros consultantes de la urgencia, están taponeando la urgencia, mis pacientes que yo tengo en consultorio, qué sé yo, entonces puede de alguna manera la realidad, a partir de mi autoexigencia, golpearme fuerte. Ya, ese es un punto, digamos, en donde estamos hablando del componente personal, Antonio. Y un punto en donde se pueda hablar del componente institucional, interrelacional de equipo, tiene que ver con todos estos elementos que acabamos de ver, en que es bueno ponerlos en consideración. Incluido la pesquisa de síntomas, es decir, apenas estamos pesquisando que andamos en esa, o que mi compañero anda en esa, es importante visibilizarlo, es importante generar instancias de descompresión, también me parece que en las láminas más adelante lo vamos a ver. No solo esperar como que a mí nunca me pase, como distinguirlo de esa manera, ¿no? Yo soy de los que no le da, yo soy de los que le da. Por supuesto que nos puede pasar, pero lo importante es, si se puede, anticiparlo, antes que nadie le pase, poder tener en los equipos sistemas, formas, ¿no?, de cuidar, ¿no es cierto?, a ese personal. Y cuando ya está pasando, poder tener mecanismos, ¿no es cierto?, de reingeniería, de tomar esos elementos y poder ponerlo en un circuito sanador, ya sea visibilizándolo, tener momentos de descompresión, que la estructura de la institución me dé esos elementos, velar por cierta higiene, de no ir contaminando los espacios de recreación, como este odontólogo que les decía yo que íbamos a jugar a la pelota y nos miraba los dientes. A mí me decía que me parecía un primo y yo decía, ¿por qué? Es como yo así de cara. No, tiene la misma mordida que mi primo. Entonces era como, era chistoso, pero en el fondo no digo que él haya estado no tan quemado, pero es una muestra que un poco sirve de ejemplo a esto. Así que muy buena pregunta, Antonia. Está un pie en lo personal y un pie en el equipo, en la institución, en la cultura, ¿no es cierto?, institucional, en la sociedad.
No sé si contesto su pregunta, Antonia. ¿Sí? Profe, ¿cuál es el perfil que caracteriza a las personas que son susceptibles al burnout? O sea, Vale. ¿solamente juega como un papel mental el control de la ansiedad o también tienen como una característica en común? Valentina, la característica que es más conocida es la autoexigencia, fíjese, ¿sí? Y cómo esa autoexigencia me puede, ¿no? En conjunto con un sistema, con un lugar de trabajo que casualmente me frustre, me traiga frustraciones. Sí, porque si yo soy autoexigente y genero, ¿no? Un trabajo muy sofisticado, me encargaron trabajar con los crónicos, tengo los diabéticos, los hipertensos, qué sé yo, eh, y soy súper autoexigente y genero un diseño que casualmente va bien, y como dicen ahí, se portan bien los pacientes, andan bastante bien, no llegan tanto a la urgencia, viene el director del Cefano, qué sé yo, del hospital y me felicita, oye, han bajado en un 15% las consultas de los pacientes crónicos de la comuna al servicio de urgencia los fines de semana. Claro, yo estoy feliz ahí y probablemente no voy a estar como la persona que está ahí sentada, ¿no? La mujer con las manos en la cabeza. Pero a veces, casualmente, la realidad me golpea de otra manera. Yo estoy muy autoexigente, genero productos muy ingeniosos y buenos, y de algún modo, no sé, el contexto ambiental produce otras cosas. Imagínense, no sé, en el tiempo de la pandemia, los pobres nutricionistas, sus pacientes tienen que haber subido todos de peso. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? Eh, o los encargados de los crónicos ahí, no sé, comiendo, bebiendo. Se dice que el consumo de alcohol aumentó un montón en las personas adultas en la pandemia, ¿no? El roce de pareja, la violencia intrafamiliar, las separaciones aumentaron muchísimo. Entonces, imagínense cómo todo eso afecta, ¿no es cierto?, a los pacientes que tengo a cargo y cómo me voy a ver de frustrado, ¿sí? Y tal vez hice lo mismo, buen trabajo y todo esto. Entonces, eh, hay una característica de autoexigencia, pero lo que quiero decir es que no es que sea malo, sino que es por esa misma ruta en donde podría enganchar de un modo muy frustrado a lo que me toque, ¿no?, experimentar en mi trabajo, ¿sí? Y eso es súper importante, no pensar que me lo puedo evitar de plano, sino que cómo tener maneras en el equipo de prevenirlo, y cuando casualmente sí me pase o sí le pase a alguien del equipo, poder tener mecanismos de descomprimirlo. Eso creo que es relevante. Pero no me parece que pertenece, Valentina, el burnout a una categoría de una patología mental muy sofisticado, destacable. ¿Sí? Nos puede pasar a todos los que estamos aquí presentes de algún modo. Bueno, Valentina. Sí, profe. Entonces el autocuidado es una acción, ¿no es cierto?, de personas maduras en proceso, o en proceso de madurar, que han desarrollado las capacidades para cuidarse a sí mismos ¿no es cierto?, sus situaciones ambientales, ¿no es cierto? Acá tenemos la formación permanente, eso les va a tocar conocer, ¿no es cierto?, en los CEFAM, en los consultorios, ¿no? Hay algunos, ¿no es cierto?, directores de equipo que se ocupan más, otros un poco menos de este asunto, pero siempre hay una cierta oferta, está presente. Dispositivo cognitivo es un poco esto que hablamos hace un rato, de poder tener un marco teórico, ¿no es cierto?, poder acompañarse. Yo les hablé hace un rato de la muerte me tocó verlo, ¿no es cierto?, en una unidad de neonatología. Entonces, bueno, estamos en una unidad donde se muere harta gente, es importante teorizar la muerte, es importante tener un marco conceptual de la muerte, aunque nos lleve incluso a otras áreas que no sean de la enfermería o qué sé yo, ¿no?, que sean de la espiritualidad, de lo que sea, pero es importante poder sostener la muerte desde algún lugar. Entonces, dispositivos cognitivos y que puedan ser compartidos, que puedan generar una cultura organizacional. Entonces uno va de pronto a unidades como esta, que se mueren muchos pacientes porque está muy grave,
va a una unidad aquí, después va a otra unidad aquí, y se da cuenta que tienen una cultura muy diferente. Aquí se muere el paciente y se van todos con el corazón apretado y callados para la casa, y aquí hacen un ritual, hacen una conversación, aparte de toda la entrega de turnos y las fichas clínicas, los historiales clínicos, hacen además un coro griego en donde se habla del asunto. Entonces, son distintos, ¿no es cierto?, disposición a afrontar, por ejemplo, ese tema delicado de la muerte. Habilidades técnicas, ¿no es cierto?, como la que estamos, ¿no es cierto?, revisando acá, y las habilidades interpersonales, ¿no? Las habilidades personales, que serían las sociales, las blandas, ¿sí? La identidad profesional o el autoconcepto, ¿no?, que me va a ayudar a seguir puliéndome, ¿no?, y estando cercano a los pacientes según, ¿no?, yo entienda de qué se trata lo mío, ¿no? Cada uno tiene una idea de qué es ser enfermero, cada uno tiene una idea de qué es ser psicólogo, ¿no? Hay cierta convención, pero en el fondo, ¿no? Yo tengo mi propia idea y mi propia imagen también de aquello, ¿sí? Entonces el cuidado de equipo es un efecto protector del trabajo de equipo. Trabajo de equipo, un conjunto de prácticas, ¿no es cierto?, de apoyo y cuidado mutuo, ¿no? En situaciones, ¿no?, de cotidianidad, ¿no?, del hacer de cada equipo. Eso es importante tenerlo como de foco, de base. Entonces, algunas estrategias, ¿no es cierto?, de autocuidado, esto también lo habíamos visto a nivel individual, el registro no oportuno y visibilización del malestar. Entonces, como les decía hace un rato, no es tanto que uno tenga o piense o se imponga a sí mismo que a mí nunca me tiene que dar burnout, porque, qué sé yo, es feo, ¿no? ¿Cómo me voy a estar yo enfermando de eso? No, sino que poner todas las medidas preventivas, considerar que sí, por supuesto que me puede ocurrir si me estoy muy comprometido o la realidad está muy adversa. Imagínense cómo estaban lo que le llamaban la primera línea cuando estaba la pandemia dándonos muertos, muertos, muertos. ¿Se imaginan ustedes cómo estaban ellos? Entonces, no solo tiene que ver con mí, ¿no? No tengo que culparme o sentirme que tengo algo malo en la cabeza porque me fundí, sino hay una situación que me tocó enfrentar también, ¿no? Imagínense cómo estaban las enfermeras, no sé si tienen ustedes registro ahí a propósito de las enfermeras como que fundan, ¿no?, los conceptos de enfermería, las enfermeras en las guerras mundiales, ¿no? Es decir, como no dando abasto, ¿no?, con impotencia, ¿no?, de ver morir gente a su lado. Entonces, poder poner los marcos de la prevención y en cuanto vaya ocurriendo algo, tener, ¿no es cierto?, posibilidad, registro oportuno, visibilización del malestar, vaciamiento, descompresión, es decir, poder tener canales en donde se pueda visibilizar, hablar de eso, no como esta unidad que les decía yo, que se mueren los pacientes y se van apretados, el corazón apretado para la casa, y no, eso, o sea, trabajan el mecanismo más básico, mecanismo psicológico, que es la represión y la negación. Tratar de hacer como que no pasa nada y el otro día, después de todo el día de la distracción, volver a, ya, ¿qué nos toca ahora de nuevo? Pero hay algo ahí que va quedando encapsulado, ¿no?, que no es tan sano desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la salud emocional del funcionario. Mantener áreas, ¿no es cierto?, personales libres de contaminación temática, ahí mismo en el trabajo, las cafeterías, los lockers, qué sé yo. Evitar la contaminación, ¿no es cierto?, de los espacios de distracción cuando tienen actividad allá afuera. Evitar la saturación de las redes de apoyo, eso lo habíamos visto también la semana pasada, que alguien por ahí, un compañero de ustedes me preguntaba acerca de ese punto, y que es como, ¿no es cierto?, no tener la red de apoyo así como para tirarse de lleno, así como que me levanten desde el suelo, sino poder usarla de una manera más eficiente. La formación profesional, esta asignatura incluye eso, ¿no? Justo estamos tocando ese punto, pero ya les tocará seguir aprendiendo más acerca de esto. Ubicación de la responsabilidad donde corresponde, ¿no? Es como trabajar un poco el tema de la culpa ahí. ¿Sí? A nivel de equipo, ¿no?, crear y asegurar las condiciones, ¿no?, para que se transmita una idea de preocupación y cuidado por el equipo, ¿no? Es decir, como que hay protección, hay padre. Si uno lo dijera como en el simbolismo, ¿no?, de una idea familiar,
hay una lógica de proteger al equipo, entonces aquí hay padres, ¿no? Cuando en los equipos no hay nada de eso, es como que estamos todos, estamos como en un hogar, así como, ¿no? Hay alguien como que nos cuida un poco, pero como que falta, ¿no? Esa figura paterna. Y que pone orden y regulación, no solo apapacho, ¿no? Orden y regulación y por tanto protección. Asegurar las condiciones mínimas para el resguardo de la integridad, tener espacios de vaciamiento de compresión cotidianos y también estructurales, ¿sí? Es decir, cotidiano es como generarlo desde la cultura, digamos, desde la cultura del funcionario, de cómo acostumbran a usar el comedor, usar esto, y estructural en el sentido, ¿no?, que hayan, como les decía, de este equipo, de esta unidad en andrología, que se moría un paciente y hacían un coro, no sé, todo griego, ¿no?, una ronda, y eso es estructural, eso no era casual. ¿Mm? Bueno, compartir la responsabilidad de las decisiones riesgosas, buena misión de un trabajo en equipo, cultivar la confianza, ¿no? Ocuparse, y esto es de la persona más que lidera más un poco la institución, de que los liderazgos que tocan en cada unidad, departamento, sean liderazgos democráticos. Supervisión protectora, no supervisión, ¿no es cierto?, que de miedo. Resolución de confrontación y de conflicto, a veces eso se hace al interior o se pide prestación externa. Registro y visualización del trauma de los equipos y pedir ayudas específicos también en la misma línea, ¿no? Generar espacios de protección, de resolución de problemas, tener formación continua, como lo decíamos antes, y esto lo veíamos un rato, ¿no? Que es como el dispositivo cognitivo, de formar una comunidad ideológica, es decir, basarse en un marco conceptual, teórico, que podamos mantener en conjunto, cultivar, ¿no? Crear, y integrarlo a la cultura organizacional, de manera de que si vamos a enfrentar la muerte, bueno, tengamos nociones teóricas también, o espirituales, de cómo sea, y espirituales, de la muerte, y hablemos de ella, y pensemos en, bueno, qué podemos hacer cada vez que un paciente se muere, o qué sé yo, ¿no? Los rituales en nuestra sociedad no son en vano, los rituales son de suma importancia para poder asimilar, digerir, pasar, ¿no es cierto?, las etapas del duelo. Consultorías profesionales, rituales de incorporación y despedida en el caso, ¿no es cierto?, cuando hay rotación de personal. A nivel de red, activar y fortalecer, ¿no es cierto?, el apoyo profesional dentro de la red, descomprimir y retroalimentar también a nivel amplio de red, y organizar equipos de intervención en crisis, ¿no es cierto?, a nivel de red. Entonces, ideas clave: el autocuidado es por sobre todo una acción y una proacción, es decir, la idea es anticiparse lo que más se pueda. Y la estrategia, ¿no es cierto?, es buscar caminos para el bienestar laboral, ¿no? Hay que tener en cuenta que todos los profesionales despliegan, ¿no es cierto?, estrategias de autocuidado, pero abordar esto significa como ir perfeccionándola, ¿no?, mejorándola, ¿no? Y bueno, hay estrategias de autocuidado para los distintos ciclos de un grupo vital. Por ejemplo, ustedes, ¿no? Ustedes son un grupo que van a estar, no sé, 5 años juntos, y ahora que ya casi cumplen uno, podrán sentirse o verse de cierta manera, pero cuando tenían solo 3 meses de estar juntos, era otro el ciclo vital del grupo, ¿no? Otros los riesgos, otros los roces también. Como eso. Es como un ejemplo. La estrategia de autocuidado de equipo están ligadas, ¿no es cierto?, a los procesos, ¿sí? Entendiendo como al equipo, al grupo, como un sujeto, ¿no? Es cuando uno hace una analogía de que el grupo, ustedes como curso, son como una persona, ¿no? Una persona que le pasan ciertas cosas, ¿no? Que tiene ciertos temores, o qué sé yo. Por lo tanto, no se puede dar una receta, ¿no? Es bueno hacer diagnósticos que sean participativos, ¿no? Tener en cuenta las prioridades y las necesidades que movilizan a los equipos, ¿sí? Eso se pone aquí, eso podría uno decir, no, pero eso tiene que tenerlo en cuenta el que venga a hacer la intervención desde afuera.
Sí, a veces viene a hacer alguien intervención de afuera, lo solicitan, lo compran el servicio, o a veces son los mismos equipos que también, no teniendo esa oferta de solución externa pagada, qué sé yo, a veces tienen que generar sus propias instancias. Por eso también es bueno saberlo, ¿no? Y lo importante es que es una necesidad importante, imperativa, ¿no es cierto?, promover la salud de las personas que trabajan con el sufrimiento, porque se lo merecen, ¿no es cierto?, es justo, ¿no? Ese sufrimiento, o sea, esa enfermedad que puedo tomar yo aquí cuidando a otros, no la traía yo de afuera. Puede ser que, como preguntaban ahí ustedes, alguna característica mía lo facilita, pero aquí se me produce, ¿no? Por lo que me toca, ¿no? Asumir acá, y por tanto es justo, ¿no es cierto?, atender la salud también del funcionario de salud, por decirlo así, y considerando también que va a ser más eficaz su tarea, ¿sí? O sea, los usuarios, ¿no es cierto?, los pacientes también se van a ver beneficiados de estas determinaciones de cómo hacer el trabajo. Eso. Voy a dejar de compartir y voy a estar atento a las observaciones, comentarios, dudas, y si quieren ya podemos, o no sé si quieren tomar un pequeño receso de unos 10 minutos y después conectamos de nuevo. Ustedes me dicen. Profe, la clase dura hasta las 4:15, Ah, así pero que alcanzamos. Ah, al sí, tiro. mejor seguimos de corrido, está bien. Y comentarios de la clase, y si quieren comentar, preguntar acerca del taller que están confeccionando, yo estoy muy disponible e interesado. Vieron que repasamos justamente materias que pueden ser componentes de estas actuaciones, dramatizaciones de situaciones de salud. ¿Se fijaron, no? ¿Estamos en línea o me Sí, caí? profe, que no entendí la pregunta. Ah, que si notaron que las láminas que las nuevas que vimos y las que repasamos de clases anteriores tienen hartos elementos que pueden ser usados por ustedes en esta dramatización que tienen que hacer para su taller número 4, porque en el fondo es fácil como desde ahí tomar como situaciones de salud entre el terapeuta, el paciente, entre colegas, qué sé yo, que se puedan como primero pensar, el taller es hacer eso, ¿no? Primero pensar, ya, ¿qué podemos hacer? Ah, podemos hacer cuando uno tiene un problema de esta manera, o cuando uno queda como atravesado con un paciente y la anamnesis no funciona, no sé, estoy diciendo cualquier cosa. Entonces primero lo pensamos, después lo tratamos de poner en acto, ahí, insisto, la capacidad actoral da igual, lo importante es que esté el contenido. La capacidad actoral que uno logre desplegar va a servir para que el aprendizaje sea significativo, ¿sí? Cada vez que largo una risa cuando estoy aprendiendo algo, me queda un poco más grabado, ¿no? Como en ese sentido. Y luego puedan hacer la segunda parte del video, que es como explicar. Lo que pasó ahí es que el tratante, ¿no es cierto?, hizo esto y eso estuvo muy bien, y después la segunda parte no hizo eso y fíjense lo que pasó. Entonces, un poco de esa manera. ¿Qué me dicen? No, sí, profe, ayuda mucho, como para entender lo que hay que hacer y con los ejemplos que dan clases, como que uno igual se puede guiar mucho de eso. ¿Y cómo les ha ido con el taller? ¿O están pensando mandármelo el viernes en la noche? ¿Les ha resultado esta idea que daba la compañera de que con un encuentro de Zoom poder armar la dramatización?
Sí, profe, o sea, por lo menos con mi grupo aún no llevamos como, no lo llevamos a cabo, pero ¿Pero sí, está bien. pensaron la situación? La que quieren realizar. No, o sea, estábamos viendo cómo hacer un guión, o sea, estábamos tratando de organizarnos para hacerlo del guión, pero todavía no. Ah, ok, ok. Bueno, yo les dejo la posibilidad de que si quieren dialogar acerca de eso, esta era la instancia, igual también pueden escribirme, qué sé yo, pero la idea es que puedan, ¿no es cierto?, tomar estos contenidos que son bien importantes. No sé si les parece importante. Está bien que, que aprendan de morfofisiología y de todos ¿no es cierto?, elementos biomédicos que son fundamentales, pero recuerden que trabajan a través de su propia persona y entonces este punto no es tan menor. Entiendo que además lo tienen reforzado en hartas asignaturas. Bueno, si es que no hay otra observación, pregunta, duda, qué sé yo, les doy la posibilidad de que luego después se comuniquen. Recuerden enviar los trabajos el viernes, desde las primeras horitas del viernes, ojalá, en adelante. Se agradecerá eso, si quieren el jueves también. Y nos vemos en la próxima clase. La próxima clase, 2:30 hasta, qué sé yo, las 3, porque recuerden que la plenaria no es de evaluar. Sería bueno que asistieran la mayoría para que nos pudiéramos despedir, ¿sí? Para que pudiéramos, no sé, decir algunas palabras de fin, comentar un poco, ¿no?, lo pintoresco de este trabajo, ¿no?, de dramatización, estaría bueno también. Afirmar algunos conceptos, si hay alguien que quiere precisar, preguntar cosas, estaría muy bien también. Y despedirnos, ¿no?, la próxima clase. Y tipo 2:30, y tipo 3, ya sea que terminemos esta conversación o seguimos conversando, los que deben prueba ya se tienen que conectar al aula, que ahí van a encontrar cada uno su prueba. ¿Sí? Estaría bueno igual que me enviaran un mailcito, y no vaya a ser que alguno quede no considerado en eso. Entonces, para que precisemos qué prueba debe cada cual, está bueno que cada uno de los deudores, ¿no?, se comunique directamente conmigo para que afinemos esas circunstancias. Eso se los voy a agradecer. Bueno, llegamos hasta aquí en esta clase. Son las 16:13. Profe, Dígame, ¿en Constanza. el video todos tienen que actuar o vale con que hayan participado del proceso? Sí, es importante que sí, que participen del proceso, pero claro, imagínense si ustedes quieren hacer una interacción de terapeuta-paciente, en el fondo van a ser dos, por ejemplo, que van a actuar, a menos que hagan una situación, hagan más de una, ¿no? Quieren mostrar esto, quieren mostrar esto, quieren mostrar esto otro. También está bien, no tienen que dramatizar toda la materia que pasamos, tienen que dramatizar un par de conceptos. Entonces, no, las comunidades de ustedes son amplias, entonces no creo que salgan todos. Estaría bueno que de alguna manera estuvieran, ¿no es cierto?, participando en el diseño, ¿sí? Y en la confección también, más que le encargaran a un par que lo hicieran y después se lo mandáis al profe. Estaría bueno que participaran, porque en el fondo, vicariamente, ¿no?, bajo la premisa del aprendizaje vicario, los que no van a dramatizar igual estarían también afectos a toda esta, ¿no es cierto?, ¿cómo decirlo?, novedad de estar haciendo un trabajo de esta característica, ¿no?, como si fuera una escuela de teatro esto. Entonces van a estar en la risa, van a estar, ¿no es cierto?, en la, qué sé yo, o corrigiendo, no tiene que ser así, tiene que ser de otra manera. Y ahí el otro le va a decir, bueno, entonces actúa tú. Entonces, creo que sí, que estaría bueno que todos sí participaran, pero el video ya verán ustedes según lo que diseñan. Son libres ahí. Aquí, profe, gracias.
Sí, Constanza, muy bien. Bueno, lo dejamos hasta acá entonces. Les voy a dejar la clase, la voy a subir al aula, o mientras a lo mejor se la comparto a través de Francisca, mientras me tomo un tiempo de subirla. Y el viernes espero sus trabajos de las 6 comunidades. ¿Sí? Y la otra semana partimos hablando de eso, unos 15 minutos, al final nos despedimos, ¿no es cierto?, de la asignatura, y se quedan los que deben probar. La profe, muchas gracias, que esté bien. Bueno, Francisca, igual usted, que esté bien. Chao, Profe, profe, cuídese. No, profe, bien. Chao, que estén bien. Bueno. Vamos a cerrar acá.